Abra Dios del cielo. Ahora que vamos a meditar en ella, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu hables a cada una de nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Amén y amén. Hagan el esfuerzo, hermanos, y toman asiento mientras saludamos a todos los hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook. ¿Cuántos miran la página de Facebook? Usted que no, cuando no viene a culto, mire la página de Facebook. Allí hay un mensaje para usted y para todos los que nos ven a través de esta página. Síguenos para más mensajes. Somos de la Iglesia Cristiana del Movimiento Misionero Mundial de la Tebaida, Quindío. Y estamos ubicados aquí sobre la carrera sexta, número 1123, a media cuadra del parque principal. Este es un lugar muy fácil de ubicar, difícil de olvidar. Les esperamos martes, jueves, sábados a las 6:30 de la tarde y todos los domingos a partir de las 9:30 AM. ¿Cuánto damos la bienvenida a todos los amigos, hermanos que nos ven allí a través de esta señal? También les invitamos para que se suscriban a la página al canal de Facebook, de YouTube, canal de YouTube Pastor Jorge Espitia. Bueno, amados hermanos, hoy vamos a mirar un tema muy importante y es hoy la llave del mañana. Hoy la llave del mañana. Quizás va a ser un poco complejo o difícil para usted memorizar el tema, pero si lo repite al menos 10 veces, se lo memoriza. O si lo repite, si no alcanza a las 10, entonces siga hasta las 100. Y en las 100 ya usted va a tenerlo en su memoria. Hoy la llave del mañana. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la llave? Mire, ¿por qué hablamos de una llave? Una llave es algo que presta o bien sea seguridad o que sirve para abrir un candado o una puerta. La llave es muy importante. A veces cuando usted sale de casa y se le quedan las llaves adentro, entonces usted dice, se me quedaron las llaves. ¿Y ahora qué hago? Ya ajusté la puerta. Lo primero que usted piensa es mirar cómo entra por la terraza, por una ventana o traer el cerrajero, porque no hay de otra. Lo mismo cuando se queda la llave dentro del carro. En cierta ocasión a un hombre se le quedó la llave dentro del carro, del vehículo, y se le aseguró. Y entonces él comenzó con una varilla por el espejo, por el vidrio, perdón, a ver cómo sacaba el seguro para desbloquear. Y entonces la persona que estaba dentro del carro le decía un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. ¿Saben? Hasta que dio donde era y la desbloqueó. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Hermanos, nosotros no necesitamos de estrategias para desbloquear lo que tenemos. Solo tenemos que hacer 5 pilares que nos muestra a través del camino que Dios usa para formarnos. Y eso lo vamos a mirar en este versículo que hemos leído de Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. 5 pilares del camino que Dios usa para formarnos. ¿Por qué la llave? ¿Por qué el tema hoy es la llave del mañana? Porque lo que nosotros hagamos hoy, eso es lo que vamos a ver el día de mañana. Una comparación, lo que sembramos hoy, mañana vamos a cosechar. Quizás al comienzo no es fácil, hermanos, sembrar para luego esperar, pero esa es la forma, no hay otra forma para lograr lo que queremos el día de mañana. Hoy vimos aquí en el pueblo había un atletismo, hermanos, y había mucha gente que se estaba preparando. Nosotros vinimos temprano a la oración y cuando yo iba para allá antes de comenzar, habían yo creo que más de 500 personas y a unos estaban ahí parados esperando que sonara el pito para arrancar, pero habían otros que estaban trotando por las diferentes calles, eso se llama calentamiento. Y uno de esos que estaba calentando, hermanos, fue el que logró llegar de primero, el que logró resistir hasta la final.
Porque a veces, hermano, nosotros no calentamos y decimos, no, vamos a jugar o vamos a ir cualquier deporte. Y como no lo hacemos, entonces a la mitad del camino quedamos. En nuestra vida espiritual es necesario ser conscientes de lo que tenemos que hacer para poder lograrlo, para poder llegar al otro lado. Ahora que les leía en Josué, en el capítulo 24:15, donde nos habla acerca de si la gente quería servir a los amorreos, a los cananeos, a los egipcios, a los dioses paganos, pero Josué se para con autoridad y dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y yo pienso que en esta mañana estamos los esforzados y valientes que decimos, yo y mi casa serviremos al Señor. Mire, lo que usted haga hoy, eso se va a reflejar en el día de mañana, en el futuro. Todo lo que hagamos. Ahora les hacía énfasis con relación a la adoración, relación a la alabanza. Lo que hagamos aquí en la tierra, quizás lo hacemos con esfuerzo. Muchos hacen el esfuerzo y hacen palmas, otros hacen el esfuerzo y levantan las manos y con tanto esfuerzo. Pero lo que hacemos aquí con esfuerzo, en el cielo lo vamos a anhelar. En el cielo usted va a decir, ¿por qué no me esforcé un poquito más allá en la tierra? Dios quiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Y es un esfuerzo usted venir en esta mañana al culto. Es un esfuerzo dejar la cobija. Es un esfuerzo transportarse quizás del campo al pueblo. Es un esfuerzo caminar 10 cuadras, 15 cuadras. Es un esfuerzo. Es un esfuerzo dejar a su familia, a esos seres queridos allí en casa, para usted venirse a culto. Pero ese esfuerzo Dios lo valora. Ese esfuerzo es muy importante delante de nuestro Dios. El pueblo de Israel estaba a las puertas de una bendición. Si usted recuerda, Israel estuvo en Egipto por más de 400 años, más exactamente 430 años. Hubo un tiempo de rigor, hubo un tiempo de esclavitud, hubo un tiempo, hermanos, donde los azotaban, donde tuvieron que sufrir, donde tuvieron que pasar momentos difíciles, que ellos quizás se habían conformado al sistema de vida, pero llegó un momento que ya no aguantaron más y tuvieron que clamar y tuvieron que orar y tuvieron que pedir ayuda a Dios y Dios les envió ayuda. Claro, lo que Dios había dicho era que solamente eran 400 años el tiempo que iban a durar los hebreos allí en Egipto. Pero como ellos ya se habían acomodado al sistema de vida, entonces habían pasado otros 30 años más. Pero entre más los oprimían, hermanos, más se multiplicaban, dice la palabra. Entraron 70 personas y salieron más de 600,000. Algunos creen que más de 2 millones de personas salieron de Egipto. Entonces, hermano, ¿cuál era la promesa? La promesa era que ellos iban a salir e iban a pasar por un desierto, pero que luego iban a ir a una tierra próspera, iban a ir a obtener la bendición. O sea que en pocas palabras ellos iban por el desierto, iban tomando la llave de las puertas que se aproximaban al otro lado. Iban por el desierto camino a una bendición. Quizás usted está en esa condición, está atravesando un desierto, está pasando por una prueba, está pasando por una dificultad, pero su expectativa no es quedarse en el desierto. O yo no sé si alguien se querrá quedar ahí un poco, no de tiempo en el desierto. Por eso hay muchas personas, hermano, que pasa el tiempo, pasan 1 año, pasan 2 años, 10 años y siguen en la misma condición. No quieren avanzar, no quieren llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Yo pienso que aquí hay un pueblo que desea la bendición. Y Dios dijo, los voy a llevar a la tierra de Canaán. Los voy a llevar y los voy a bendecir. Van a tomar las casas que no construyeron, van a tomar la tierra que nunca trabajaron, los cultivos. Era una tierra codiciable, era una tierra fértil, era una tierra que cualquiera anhelaba. Y Dios dice, se las voy a entregar a ustedes, a los hebreos. Pero, ¿por qué el desierto? En el desierto Dios les iba a dar estatutos, reglamentos, les iba a dar decretos y mandamientos que el pueblo tenía que cumplir. Porque
¿por qué eso así? O sea, ¿por qué Dios no los bendijo? Dios puede bendecir al pueblo o Dios nos puede bendecir a nosotros sin pasar desiertos, sin pasar pruebas, sin pasar dificultades, porque Dios es Dios. Dios ha prometido bendecir esta iglesia. Dios ha prometido bendecirme a mí. Yo no sé si a usted también. Yo no sé si usted espera una bendición de Dios después de la prueba, después de la tribulación, después de las circunstancias que esté pasando. Si usted espera recibir la bendición de Dios. El pueblo de Israel estaba a las puertas de recibir esa bendición, de entrar en la tierra prometida. Pero antes Dios quiso que miraran hacia atrás y recordaran el camino o el recorrido por donde ellos habían atravesado, mostrándoles Dios que a pesar de la prueba, a pesar del desierto, de las dificultades, pero mire cómo Dios los cuidó. Permítame y leamos el versículo 3 y 4. Mire lo que hizo el Señor y les está recordando y les está diciendo, mire todo lo que hice durante estos 40 años. Dice, y te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. 40 años de desierto, hermanos, pero Dios los sustentó. En el día había una columna de nube, como el desierto es caliente, había una columna de nube para que les diera sombra, para que estuvieran fresquitos. Tenían hambre, les daba maná. Les daba sed, entonces les daba agua de la roca. Golpea la roca, háblale a la roca y les daba agua. Pero llegó un momento en que ellos querían carne y también les dio carne. Porque es que Dios, así como hizo con el pueblo hebreo, los consintió, así Dios también nos consiente a nosotros. Dios nos da el vestido, Dios nos da, hermanos, el agua, Dios nos da las comodidades. Todo lo que usted quiera, Dios se lo entrega. A veces no entendemos, hermano, por qué tenemos que pasar dificultades, por qué tenemos que pasar pruebas. Eso lo pasó el pueblo de Israel, pero Dios nunca los desamparó. Dios nunca va a desamparar a un hijo suyo. Bueno, ¿cuántos creen que Dios no nos desampara? Dios siempre va a estar con nosotros. Dios les enseñó que el desierto no había sido un accidente, sino que era una etapa de formación. Escuche esto, el desierto no es un accidente, es una etapa ¿de qué? De formación. Dios hubiera podido atravesarlos, hermano, en un mes, porque según lo que se lee o lo que se ha estudiado, desde Egipto hasta la tierra de Canaán, los ismaelitas, que eran los comerciantes, ellos podían atravesarse por la frontera en un aproximado de unos 30 días, con sus camellos y todo eso, trayendo los combustibles, las comidas, los víveres, y se transportaban por esa frontera en unos 30 días, máximo 40. Dios los hubiera podido llevar por ahí, pero Dios los llevó a través del desierto para formarlos. Vuelvo y digo, quizás Dios pueda bendecirnos de un momento a otro porque Dios es Dios, Él lo puede hacer, pero se necesita un proceso, que pasemos también por un desierto para que haya una formación. Tiene que haber una formación en cada uno de nosotros, y eso es lo que el ser humano no quiere. No quiere ser formado, no quiere palabra, no quiere que Dios lo corrija, que Dios lo guíe. Eso era lo que hacían. Estos días hablábamos un poquito por allá en Números, creo que era del capítulo 18, hablando con relación a la desnudez, cómo las personas o cómo éramos antes. Antes a mí me llamaban los descamisados, porque manteníamos con todos estos botones desabrochados y abajo le hacíamos un nudo a la camisa y todo esto mostrando el cuerpo. Amén. Entonces nos decían los descamisados.
porque mostrábamos. Y hoy en día usted ve personas así, descamisadas todavía que los hay. Muestran esta parte del cuerpo. Pero otros ya es tanto el calor que se quitan toda la camisa y muestran es que la barrigota. Otros se quitan la ropa delante de los hijos, delante de las hijas. Eso era cuando éramos paganos que hacíamos eso. Eso lo enseñamos cuando fue, hermanos. El martes, uno del jueves, no el jueves yo no estuve enseñando. Amén. El jueves estuvo la hermana Naire. El martes hablábamos de eso, hermano. No descubrirás la desnudez de tu hija. No descubrirás la desnudez de tu padre. No descubrirás la desnudez del tío, de la tía. Por eso nosotros cuando vamos a una piscina, aunque muy poco vamos, no nos quitamos toda la ropa y nos ponemos el bikini, o las mujeres o los hombres, porque ya somos diferentes a los paganos. Yo he visto en la casa incluso, hermano, hay gente que dice, yo vivo solo en una piecita, entonces ¿cómo hago para cambiarme? Debe de haber un baño. Si usted llegó cansado, hermano, se bañó, allá llevó la ropa y se cambió en el baño. ¿Qué tiene que andar por ahí, hermano, mostrándole a su hijo, a su hija, su desnudez? Eso lo miramos el martes. Bueno, no quiero hacer énfasis tanto en eso. Yo sé que pues muchos no vinieron el martes, pero por eso hago como un pequeño resumen de lo que enseñamos. ¿Eso está en dónde fue, hermanos? En Levíticos 18. Usted lo puede mirar ahí con más detención. Pero no lo vamos a mirar ahorita, hermanos. Lo dejo para de tarea. Muchos no están preparados para la bendición. Muchos no están preparados para la bendición. Muchas veces nosotros queremos llegar a la promesa o a la bendición de Dios, pero no queremos pasar el proceso. No queremos ser procesados por el Señor. Queremos la bendición, pero no queremos ser procesados. No queremos pasar por el desierto. Dios prometió bendecirnos. ¿Y cuántos quieren la bendición? Dios prometió y le mostró a un hombre en Egipto, más bien en Egipto no, en la tierra de Canaán, a un hijo de Jacob. Le mostró a través de un sueño que él iba a ser prosperado, que él iba a ser bendecido, que él iba a ser el segundo en el reino de aquel imperio poderoso que había en aquel entonces, que él iba a ser un personaje muy importante. Dios le mostró a José la bendición, cómo Dios lo iba a bendecir a través de los sueños. ¿Sí lo han leído o no, hermanos? ¿O lo leemos? No, yo creo que aquí estamos con personas que leen la Biblia y que saben muy bien la historia de José. Cómo Dios le mostró 2 veces, le confirmó cómo él iba a ser gobernador de Egipto. Sus padres tenían interpretación de sueños, sus hermanos tenían interpretación de sueños. ¿Cuántos tienen interpretación de sueños acá? Cuando él contó el sueño, los hermanos dijo, ¿reinará sobre nosotros? Eso es interpretar el sueño. Cuando contó el sueño, que el sol y la luna también, entonces los papás también dijeron, ¿estás loco? O sea, ¿que vas a reinar sobre nosotros también? Dios le mostró la bendición, pero no le mostró el camino, no le mostró el proceso. Porque a veces eso es lo que nosotros queremos. Queremos la bendición, pero cuando Dios dice, tiene que cumplir unos requisitos, que hoy vamos a mirar en este versículo por lo menos 5. Ahí es donde ya no aguantamos. Ahí es donde muchos dicen, no, yo prefiero quedarme acá. Quizás José nunca renegó. Dios no le mostró que lo iban a meter sus hermanos casi muertos, lo iban a meter en una cisterna. Dios no le mostró, hermanos, que iba a ser esclavo en Egipto. Dios no le mostró que iba a pasar por la cárcel, porque quién sabe cuál hubiera sido el pensamiento de José. Dios le mostró que lo iba a bendecir. Y si Dios le mostró que lo iba a bendecir, él lo único que hizo fue creerle a Dios. Y Dios cumple su palabra con José. Dios nos mostró que nos va a bendecir y Dios cumple la palabra con esta iglesia, con usted, con mi familia, con mi casa. Dios cumple su palabra. Quizás está pasando por un pequeño proceso, hermano. Siga adelante. Siga adelante. Hay que seguir adelante. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Sin embargo, Dios
usa el camino de hoy para preparar nuestro mañana. Dios usa lo que estamos atravesando para preparar el camino del mañana. O sea que mañana viene algo grande. Hasta ahora estamos con la llave. ¿Cuántos tienen la llave? Pero la llave hay que utilizarla. Porque si usted tiene una llave, hermanos, y usted pasa por el frente de la bendición y usted dice, bueno, llave, abra. No, la llave la tenemos, pero hay que utilizarla en su momento. En el momento indicado hay que utilizarla. En el capítulo 8 de Deuteronomios, en el versículo 2, allí encontramos 5 pilares del camino que Dios usa para formar al pueblo hebreo. ¿Y quiere mirarlos, hermano? O de pronto no quiero que usted se vaya a desanimar. Usted va a ser quizás confrontado con la palabra que vamos a enseñar hoy. Y algunos van a humillarse y van a decir, Señor, yo estoy incurriendo en alguna falta. Yo estoy pasando ese proceso y hasta he renegado. Otros saben qué van a hacer. Pregúnteme qué van a hacer. Se van a ir a indignar. Se van a enojar y va a decir, el pastor lo que hizo fue echarnos vaina, y van a comenzar hasta a criticar. Pero están las dos opciones, hermano. O usted se corrige, se humilla delante de Dios, o sale enojado de este lugar. ¿Cuál de las dos quiere? Es que queremos la bendición, pero no queremos que Dios nos forme, que Dios hable a nuestras vidas. El desierto, hermanos, un lugar de formación. El versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Entonces el primero es que el desierto. El desierto, el desierto. Tenga en cuenta esa palabra, el desierto. El desierto representa un lugar difícil, pero también un lugar donde Dios se revela. En el desierto, Dios lo sustentó, como leímos el 3 y el 4. ¿Con qué? Con maná, con comida que no conocían sus padres. Dios los protegió de los enemigos, de los amalecitas, de los de Og, rey de Basán, y de todos estos reyes paganos. Dios los protegió, hermanos. Su ángel iba delante de ellos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche. De día, nube, y de noche, fuego. De día, hermanos, para que ellos no se ensolaran, para que ellos fueran frescos. De noche, como el desierto era muy helado, muy frío, entonces para que sintieran calorcito. Para eso era la columna de fuego. Continuamente Dios los protegió. Dios caminó con ellos por el desierto. Miren, hermanos, que en el desierto se conoce el verdadero cristiano. Dije, en el desierto se conoce el verdadero cristiano. Ahí es donde se conoce, hermanos, el que es cristiano de verdad. El desierto no siempre significa abandono. Muchas veces significa entrenamiento espiritual. Porque a veces creemos, hermano, que cuando estamos en la mala, estamos en un desierto. Cuando estamos que no tenemos trabajo, no hay para pagar el arriendo, no hay para surtir la nevera. Usted abre la nevera y lo primero que encuentra es que un ratoncito despavorido ahí, esperando que... Usted dice, no, pobrecito, ni para qué comerme ese ratoncito. Esperando que le eche algo ahí, hermano. El desierto es algo así, hermanos, como cuando una persona está en una prueba difícil. Le llegan los recibos, le llegan las facturas, sale al trabajo, a una cita del trabajo, pero cuando sale, como sale de afán, el perro de la vecina lo desconoce y lo muerde. Y entonces la persona dice, oiga, estoy muy de malas hoy. Y tiene que devolverse, no va a la cita, no va a la entrevista.
Y así sucesivamente. Le pasa una cosa, le pasa otra. ¿Qué hace una persona o un cristiano cuando está en el desierto? ¿Qué hacemos cuando estamos en el desierto? Cuando es poca la comida que tienen. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Será más difícil pasar el desierto cuando hay abundancia o cuando hay escasez? ¿Qué dice usted? Cuando hay abundancia es más difícil. Es más fácil cuando hay abundancia. ¿Amén? El desierto no siempre significa abandono de Dios. Significa entrenamiento espiritual. Los momentos difíciles pueden ser la escuela donde Dios fortalece nuestra fe. Porque usted tiene poco, hermano, y usted le dan un pan con una aguapanela. ¿Cuántos desayunan con pan y aguapanela? Ah, muy pocos, ¿no? ¿Cuántos desayunan con caldo de costilla? Caldo de pescado. Al menos con caldo de huevo. Nosotros hay veces desayunamos porque como buenos rolos que somos tenemos la costumbre de desayunar con changua. A algunos no les gusta, a los paisas no les gusta la changua. Una comida rápida que uno hace. Echa un poquito de agua con mantequilla, cebolla, cilantro, sal al gusto y luego le echa uno los huevos ahí y comienza a hervir y luego posteriormente le echa la bolsita de leche y eso queda blanquito y luego le echa uno tostadas o calado así desboronadito y eso queda una sopa muy rica, muy deliciosa. Un día esto los invito, hermanos. ¿Cuántos se van a dejar invitar a una changua? Hay algunos hermanos que tienen, pero una mujer como una changuita, dice, con esa changuita que tengo en la casa. Pero él es el cilantro. Bueno, por allá salía muy bien eso porque por allá utilizan mucho la changua. Cuando es una changua, hermanos, que no tienen nada más, usted dirá, se ríe y usted dice, porque no le ha tocado. Pero cuando no tiene más sino el huevito ahí con el poquito, si tuviera leche al menos, pero el agüita con el huevo, la salecita, y ese es el caldito, ese es el desayuno, o hasta puede llegar a ser el almuerzo. Y entonces la persona que dice, gracias Señor por este alimento, gracias por esta bendición, gracias por esta sobremesa, y es una agua con limón, sin dulce. Gracias Señor porque el dulce es dañino y Dios no quiere que me dé diabetes. Gracias Señor por este alimento tan hermoso. Bendícelo, provéele. Y eso ora un rato y dice provéele a la familia, a todos los hermanos que no tienen que tienen necesidad de este alimento. Se va hasta África, provéele a esos africanos al menos una agüita de estas con huevo. Y eso casi habla en lenguas. Pero cuando tiene abundancia, hermanos, entonces la persona no sabe ni qué comer, si comerse el pollo o comerse el pescado o comerse la carne. Es más, prueba acá, come hasta que ya queda demasiado lleno y no se acordó ni siquiera de darle gracias a Dios. Es más difícil cuando hay abundancia, hermano. Por eso Dios dijo, los voy a llevar a la abundancia, pero antes los voy a pasar por el desierto para conocer qué hay en su corazón. Bueno, me adelanté al siguiente punto, pero el siguiente punto es, ahí mismo en el versículo, yo quiero que miremos el texto, hermanos, hasta donde hay una coma. ¿Listo? Primero dijo 40 años en el desierto, ¿verdad? El segundo punto, ¿a dónde sería? ¿Qué sería lo siguiente que tendríamos que tener en cuenta? Para afligirte, ahí hay una coma, ¿de acuerdo? Para afligirte. Dios permite un proceso que nos enseña depender de Él. Aflicción en el desierto. Aparte de ir en un desierto, dice para afligirte, afligir a la persona. Porque cuando una persona, eso es como el que ayuna varios días. El que ayuna varios días. ¿Cuántos han ayunado varios días? Ya después de usted llevar un ayuno de más de 3 días, usted ya se aflige. Usted ya va a levantar las manos y como que no puede. Ya como que le da una tembladera. Y más si ayuna por ahí ya levantando con agüita. Ya como que se aflige.
pero usted coma unos 3 días todo lo que usted quiera. ¿A usted le parece que está como con buena fuerza? No hay aflicción. Cuando hay abundancia no hay aflicción. Pero cuando hay escasez, hermano, que no tiene que comer, entonces comienza a afligirse. Para afligirte, Dios permitió momentos difíciles o de dificultad para enseñarles que después de sus propias fuerzas, lo único que el pueblo tenía que reconocer era que Dios era quien los podía sacar de esa situación. Esa es la aflicción. Cuando lo intentamos todo, cuando usted hace negocio por acá, se las ingenia por otro lado y hace todo lo posible para guardarse de la aflicción. Pero cuando ya usted no puede más, cuando ya no hay salida, entonces usted dice, voy a buscar de Dios. No hay nada que hacer. Cuando ya está en un momento de aflicción, de desespero, ahí es cuando el pueblo comienza a buscar de Dios. La aflicción nos ayuda para humillarnos, para humillar el orgullo. Nos humillamos, nos tiramos al suelo, clamamos a Dios, porque hay una necesidad en cada uno de nosotros, tanto en la parte espiritual, en la parte financiera, o puede ser una enfermedad. Entonces la persona se aflige. ¿No ha visto usted por ahí alguien con una gripa, hermanos? ¿Con un dolor? ¿Usted cómo lo ven? Imperativo, corriendo para todo lado, afligido, hermano, como sin aliento, ojerudo, cuencudo, con ojeras, debilitado, con sueño, dormilón. Mira a ver si el que está al lado se está durmiendo, es porque es un está afligido. Amén. Mírenlo así, mírenlo, diga, oiga, usted verdad está como afligido, está enfermo, póngale la cabeza, dígale en el nombre de Jesús, póngale la mano en la cabeza, dígale, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Solo hay uno, vea, dos nomás que creyeron a la palabra. ¿Sí recibió usted como un corrientazo, como sanidad? ¿Sí la recibió? Amén, vea, ya dice que sí la recibió, porque ahí está el poder de creer. A veces como no creemos, hermano, a veces esperamos es que venga doña Criotilde o Pepito Pérez del otro lado del Océano Pacífico para que nos ponga la mano. Y ahí sí recibimos sanidad. Pero si es el esposo o la esposa que oró por usted, ¿cómo se siente? Ahí lo mismo. Tráigame la hierbabuena, tráigame la pastica, tráigame el antibiótico. No, hay que creerle a Dios. Y hay que creer en lo que dice la palabra. Los que creyeren y fueren bautizados, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Yo he orado por mi esposa y Dios se ha glorificado y la ha sanado, y he orado por hermanos, coloco mis manos y Dios los sana. Y otros también han orado por mí, ponen sus manos sobre mí. Por eso cuando dicen vamos a hacer una oración por el pastor, yo me arrodillo ahí y digo, oren por mí, oren. Y me ponen las manos los hermanos. A algunos les da como miedo, les da miedo imponer manos. Y yo sí quisiera que cuando yo estoy ahí arrodillado, que todos los hermanos pusieran las manos sobre mí y dijeran, fuera toda enfermedad, fuera toda dolencia, fuera todo lo que esté dañando la mente de nuestro pastor. Lo cercamos con una protección divina. Eso es bueno. Y yo creo que las palabras que ustedes dicen, hermano, llevan un poder tremendo en mi vida. Un poder tremendo, hermano, de restauración. Entonces, cuando una persona está afligida, se humilla. Mire que la Biblia habla de un fariseo y un publicano. El fariseo oraba de pie, sobrado, pero el publicano estaba afligido y oraba y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Casi ni se le escuchaba, hermano.
Porque cuando uno se aflige, hasta la voz disminuye. Disminuye. Yo estoy alentado, estoy sano, estoy saludable y por eso hablo un poquito duro. Pero cuando la persona está enferma, ¿cómo está? Ay, voy. ¿Qué le duele? Todo. Pero si está sano, ¿qué dice? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Le duele algo? No, para nada. Estoy sano, estoy saludable, estoy fuerte, estoy bendecido. ¿Por qué? Porque no está afligido. Pero cuando está afligido, hermanos, entonces baja. Santo nuestro Dios, ¿cuánto damos la gloria a Cristo, hermanos? Cuando una persona está afligida, se acerca a Dios. Porque qué bueno es cuando necesitamos de Dios, nos acercamos a Dios. Esto también nos enseña que cuando una persona está afligida, valora su provisión. Lo poco o mucho que tenga, lo valora. El Salmo 119, 17, el salmista decía que bueno me es haber sido afligido para aprender tus estatutos, porque ahí es cuando más buscamos de Dios. Ahí es cuando más leemos la Biblia. Ahí es cuando más oramos. Ahí es cuando nos comprometemos para ir a un ayuno y así sucesivamente. Dios puede usar una prueba temporal para producir crecimiento eterno. Eterno. El crecimiento va a ser eterno, hermanos. Lo tercero que vemos en este versículo, hasta donde está nuevamente la coma, ¿qué dice? Para probarte. ¿Para qué, hermanos? Para probarte. Dios revela nuestra fe. Aquí habla de la prueba para probarte. ¿Cuántos han sido probados? Aquí es donde usted o se va a enojar o se va a arrepentir y se va a humillar. ¿Cuántos han sido probados cuando le pagan el sueldo? Y que le pagan artico, que va con prima, que le dan bonificación. Es fácil, ¿cierto? Cuando le dan por ahí cualquier cosita, ay, saca y tome, esto es lo del Señor. Pero muchos son probados cuando hay abundancia, cuando tienen harto, cuando llega la pensión, cuando llegan esas dádivas, hermano. Y entonces dice, uy, bueno, yo de 100,000 sí doy lo que es para el Señor. ¿Cuánto sería para el Señor de 100,000? La décima parte, ¿cierto? Un 10%. Pero cuando le llegan 100 millones, ¿cuánto sería la décima parte? Uy, hermano. Ahí es donde sufre la persona. Ahí es donde no pasa la prueba. Ahí es donde se queda. Ahí es donde muchos retroceden. Así, hermano, así es la pura verdad, hermano. ¿A cuántos les gustaría dar un diezmo de 100 millones de pesos? Levante la mano a ver los que les gustaría dar un diezmo de 100 millones de pesos. Bueno, ya están entendiendo. Pero una cosa es hablarlo, ¿cierto? Otra cosa es cuando le lleguen esos 1,000 millones, porque de 100 estamos hablando de 1,000 millones. Y usted comienza a hacer cuenta, dice, bueno, para tal familia, tanto para mi mamá, para mi hermano, para mi hermanita, para tal voy a ayudar a tanto. Uy, y hace la cuenta y eso llegó a 900 ya. Y entonces dice, ay, los 100. No, yo creo que voy a dar solamente la mitad. Y comienza a cavilar entre dos pensamientos. Pues hermano, la noticia es que por eso muchos fracasamos. Y no alcanzamos a pasar a la tierra prometida. Y no alcanzamos a pasar a la bendición. Porque ahí es donde se quedan muchos. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, y lo he contado varias veces, mi amor lo sabe. Trabajé en una empresa, un poquito más de 5 años. Y eso, cuando me retiré, la liquidación fue grande. Imagínate que yo no tomaba ni vacaciones, trabajé de corrido los 5 años. La liquidación fue grande. 15, cada que me pagaban los 15, yo pagaba lo de Dios, sacaba lo de Dios, al 30 sacaba lo de Dios, y así me iba bandeando.
Y de vez en cuando, no crea, hermanos, uno está o le pasan las cosas muchas veces por eso, por jugar con lo de Dios. Cuando me llegó esa bendición tan grande, yo dije, uy, no, eso es mucho. Me voy a montar un negocio. Y cogí toda esa plata y monté un negocio allá en Bogotá. Bien surtido, bien elegante. Y dije, de ahora de las ganancias, le voy a dar a Dios lo que le corresponde. ¿Cuántos damos la gloria a Cristo, hermanos? Usted, yo sé que ahí está pensando, hermano, ahí está meditando. Hermano, ese negocio tan bonito comenzó a echar para abajo. Comenzó a echar para abajo. Comenzó a echar para abajo. Para resumirle, en poco tiempo tenía una deuda en el banco más de lo que había invertido. Y nunca me alcanzó para llevarlo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque lo hice mal. Cuando vino la bendición, entonces yo fui probado. Y dije, uy, no, eso es mucho. Eso es mucho. Más bien cuando en el camino yo voy a serle fiel a Dios. Nunca alcancé el camino. Fue un fracaso total. A veces, hermano, no quiere decir con eso porque alguno dirá, yo no lo hago y qué. ¿Y será que por eso me va a condenar? No, porque eso es algo muy voluntario. Usted lo puede hacer voluntariamente si lo quiere hacer. Si no, tranquilo, hermanos. No espere a decir, oiga, ¿y Dios por qué no me bendice? ¿Por qué se me enferman? ¿Por qué se me vara el carro? ¿Por qué se me vara la moto? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Por qué un familiar? ¿Por qué este caos? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué este comparendo? Porque algunos dicen, uy, no, es que eso es mucho sacar 50,000, 100,000 pesos. ¿Y cuánto tiene que pagar de un comparendo? 300 y más. Ir a hacer el curso y todo eso. Y eso sí no lo ven. Miren, la palabra es muy clara cuando dice que Dios lo guarda. Y reprenderé al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo, que el Señor le reprenda. Pero ¿cómo lo devora, hermanos? Quitándoselo a través de un familiar, de un comparendo, de una enfermedad, de una pérdida y un poco de cosas. Y el cristiano no se da cuenta. Esa es una prueba dura para el cristiano, serle fiel a Dios, dar lo que le corresponde a Dios. Esa es una prueba dura. Hay casi no hay amenes, no hay aleluyas, amén, pero es la pura verdad, hermanos. La prueba, la prueba. Dios revela fe porque lo hacemos por fe. Dios revela nuestra fe a través de las pruebas. ¿Cuáles pruebas usted tiene, hermanos? Yo estoy hablando de la económica, pero puede tener alguna familiar. No sé cuáles pruebas tendrán. Muchas veces tiene que dedicar lo que decía ahora rato, dedicar tiempo a la familia. A veces hay que dejar hasta la familia, escoger entre la familia y Dios. Abraham, el padre de la fe, no vamos a ir al pasaje porque usted ya lo conoce. Un día Dios le dijo, entrégame a tu hijo. Entrégame lo que más ama. Entrégamelo, sacrifícamelo. Y Abraham tenía que escoger entre Dios y su hijo. Lo más querido. No le pidió ni siquiera el primer hijo, que era Ismael, sino que le pidió el que él amaba. Se lo pidió. Y ahí tuvo que tomar esa decisión Abraham. O es Dios o es mi hijo. Cuando usted se viene para culto y que su familia le dice, o es el culto o soy yo. Allá donde estábamos pastoreando había un muchacho descarriado, hermano. Y de paso hago una cuñita ahí. Es un poco difícil cuando uno bautiza a los adolescentes. No todos perseveran. Lo habíamos bautizado adolescente, pero llegó un momento en que comenzó ya a gustarle el mundo y comenzó a apartarse y en pocas palabras se volvió casi un impío. Un impío es que después de haber tenido una experiencia con Dios, de cantar, porque él tocaba era qué, la guitarra, ¿no? Hermanos, después le decía a la mamá un poco, ¿no?, de cosas. La mamá se iba por allá a evangelizar y todo eso y la hacía devolver de allá. Y le decía, claro, ¿cómo es que usted prefiere esos evangélicos? Y mire, y a mí me toca comerme la comida fría, ya con 20 años, hermano. Y ella tenía que córrale a ese muchachito porque era el consentido, hermano. Porque así son las mamás. Ellas no miran defectos de los hijos. Chino era tremendo, era rebelde, era antipático, era grosero. Así nomás le estoy resumiendo. Pero esa mamá lo quería. Lo amaba porque era su hijo. Pero
Hermanos, ¿cómo comenzó ese muchacho? Era infiel, comenzó a trabajar, no era fiel, participaba de la Santa Cena. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo comienza a ganar ventaja en una persona de esas. Comienza a trabajarlo hasta que cae como en un juicio, hermanos, y entonces esa persona se desanima y duerme espiritualmente. Entra en un enfriamiento espiritual tremendo. Pero aquí Abraham, hermanos, tenía dos elecciones. Una, disgustarse con Dios o obedecerle. ¿Qué hizo Abraham, hermanos? Le obedeció. Se humilló delante de Dios, fue a sacrificar a su hijo. Cuando ya lo fue a sacrificar, el Señor le dijo: detente, Abraham. Ahora conozco que verdaderamente tú me amas. ¿No ha llegado la provisión muchas veces así, hermanos? Dios se ha glorificado de una manera especial. A veces como que no tenemos dónde más echar mano y decimos, bueno, vamos a sacar un préstamo ahí con el Señor, présteme lo que le corresponde. Se lo gasta en otra parte. Negocia con el Señor. No, no hay que negociar con el Señor. Algunas personas son hasta generosas, hermano. Llegan y dicen no, como le pasó a mi pastor, un pastor allá en Bogotá. Llegaba el hombre cuando le pagaban el sueldo. Dígame un sueldo. Hoy en día son 2 millones, ¿cierto? Cogía los 2 millones de pesos, entonces sacaba lo de Dios. ¿Cuánto? 200,000, ¿cierto? Y hacía 2 mercados. Y usted me va a decir, hermano Nelson, si esto es correcto o no, hermano Carlos, hermano Manuel. Hacía 2 mercados de 100,000. Y llegaba y los traía acá al altar y decía, pastor, para 2 familias necesitadas. Ahí está el diezmo, me hace el favor y me lo anota ahí en su libro, en el libro de los diezmos. ¿Eso es correcto o no? ¿Qué dicen ustedes? No es correcto, ¿cierto? Pero así hay personas que lo hacen. Yo al pastor no le llevo nada. Yo se lo doy al necesitado. Y hacen así. ¿Cree usted que es correcto o no? ¿Qué dicen? Pero hay personas que son probadas en esa parte, hermano. Son probadas. No, lo que es correcto es que a Dios lo que es de Dios, y si quiere darle de ese 90%, 2 mercados, hermano, traiga 2 mercados, diga, pastor, estos 2 mercados para los pobres, pero no con lo de Dios, porque eso no está bien delante de Él. No es correcto. No quiero extenderme ayer el hermano nos hablaba un poquito con relación a Job. Job fue una persona que fue probado también. Fue probado por lo económico. ¿Cómo más fue probado? La familia, la salud. ¿Qué más? ¿Cuál otra prueba tuvo? La esposa se le alcanzó a descarriar un poquito, ¿cierto? Porque es que una mujer, hermanos, en una situación de esas, hermanos, comienza a meditar y se le alcanzó a descarriar un poquito. Aún te retiene la integridad, maldice a tu Dios y muérete. Se le alcanzó a descarriar un poquito, gracias a Dios que después Dios la restauró. Y ahí sí, ya después estaba contenta. Bendito sea nuestro Dios. Pero tuvo la prueba, hermanos, lo económico, la salud, aún con la esposa, con los hijos. Porque ¿a cuánto le gustaría ver los hijos muertos? A nadie. Él sabía que sus hijos, hermano, estaban allá haciendo sus fiestas, pero todos los días ofrecía sacrificio por sus hijos. Todos los días, ay, quizás mis muchachitos han pecado, y ofrecía sacrificio por ellos. Era también, pues podríamos decir que un alcahuete con los hijos. No tenía una buena formación con la esposa. No sabía relacionarse bien con los amigos, porque tenía unos amigos que después comenzaron a criticarlo. Tuvo falencias también, aunque era un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero tuvo también sus errores, porque en la iglesia del Señor, o todos más bien, somos imperfectos. Aquí no hay un solo perfecto. No hay un solo perfecto. Pero más sin embargo este hombre mantuvo la integridad y Dios lo bendijo al doble. José se mantuvo en medio de la prueba, de la dificultad, llegó a la cárcel, pero de la cárcel lo llevó a gobernar. El pueblo de Israel, ¿qué pasó, hermano? Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Israel fue probado en el desierto, pero difícil, hermano. Santiago dice,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba no destruye al que confía en Dios, fortalece su fe, su confianza en Él. Ahí cuando usted está pasando la prueba, ahí es cuando usted más se fortalece en el Señor. Vamos para el cuarto punto, hermanos, porque se pasa el tiempo. ¿Cuál sería el cuarto, hermanos? Dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Dios quiere saber lo que hay en nuestro corazón, para saber lo que había en tu corazón. Dios quería revelar en sí a Israel que fueran obedientes, que no solamente obedientes, sino que cuando estaban bien, también en los momentos difíciles le buscaran, tanto en la parte de la bendición como en la parte económica. Dios los probó muchas veces. Dios los probó cuando llegaron a ciertas aguas y que estaban, después de 3 días de camino, llegaron con un poquito de sed por el desierto y fueron a probar las aguas y las aguas estaban amargas. Y ellos pues allí cuando llegaron a esas aguas dijeron, Señor, purifica estas agüitas que se vuelvan dulces. ¿Qué hicieron? Criticaron, renegaron. Dios prueba el corazón. Cuando está bien, Dios prueba a ver si usted le da gracias a Dios. Pero cuando está mal, a ver qué hace usted. Dios prueba nuestro corazón. A ver si nos quejamos. A ver si nos atemorizamos. Si no tenemos confianza, fe en Dios. Ellos tenían el deseo de volver a Dios. El síndrome de Egipto. ¿Cuántos están aquí? Mire para acá, hermanos. Vamos a Números, vamos a mirar otro versículo allí. Números capítulo 14, versículo 3. El síndrome de Egipto. Cuando el pueblo de Dios quería volver a las cadenas, no eran a los colchones ni a los manjares que los egipcios le tenían allí. No eran camarotes, eran cadenas y azotes, pero ellos se querían volver allí. Y ellos le decían o más bien a Dios directamente, ¿por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿No nos sería mejor volvernos a las cadenas? ¿No nos sería mejor volver a la vagancia, a la religiosidad, volver a las fiestas paganas? Todo esto que se ve por ahí, eso es pagano. Amén. Eso es pagano. Y no quiere decir si usted lo mira, si usted toma fotos, yo lo he hecho. Pero no cambia a Dios por una fiesta pagana. Yo les decía cuando el mundial, ¿se acuerda del mundial que pasó ahora poco, mano? Perderse un culto para estar en un partido, eso nunca lo haga. Eso es pagano. Eso es pagano, hermanos. Pero allá es donde va a verdad la gente fanática. Gente que vendió hasta la casa, el carro. No le importó que los echaran de una empresa para ir a ver un partido. Eso sí es fanático. A veces decimos que nosotros los cristianos somos fanáticos porque venimos a un culto. Y algunos hasta vienen y se quedan ahí dormidos. Levanten la mano, hermanos, los que están despiertos y alaben a Dios en esta mañana. Si usted está despierto, alabe a Dios. Alabe lo que Él vive. Él vive, hermanos. Él está aquí. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. El síndrome de Egipto, y lo he puesto aquí con un ABC. ABC. A, la queja. Números 11:5. Números 11:5. A, la que, hermanos, la queja. Allá estaba mejor. Allá en Egipto le iba mejor. Israel, nos acordamos, decía el pueblo de Israel, nos acordamos de quién, del pescado
que comíamos en Egipto, de balde. No les tocaba hacer nada, hermano. Ahí sentados. Uy, tremendo, hermano. De balde, dice, los comíamos de balde. De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Se acordaban de todo eso, hermano, y decían, ay, era mejor allá. Era mejor allí. Hoy en día la iglesia, ¿cómo sería el pensamiento? Antes en el mundo tenían plata, amigos. No me impedían que para ir a un culto yo me iba más bien para una fiesta de estas, a mover el esqueleto, a tomarme una que otra por ahí con los amigos. Antes hacía eso, fiestas. Ahora soy un cristiano y todo es lucha. Y todo es pecado, que no puedo ir allí, que no puedo ver allí, que no puedo ver la novela, que no puedo ver el desafío, que no puedo ver, y todo es pecado. Pero, o sea, gente que quiere volver al látigo. Ven, ven. No veían resultados. Números 14:2. Ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Estaban dispuestos a morir, hermano, en Egipto. O sea, preferían irse a Egipto y no a la bendición. El desierto. Israel, hermanos, llevaban ya 2 años dando vueltas, maná todos los días, pero querían carne. Querían carne. Ahí en el versículo 14:2. Ojalá ellos querían carne. La iglesia, ¿cómo piensa hoy en día la iglesia? Llevo 5 años. Escuche, mire para acá. Llevo 5 años diezmando y ofrendando. Doy las promesas, comprándome mis empanaditas de 1000, participando en las actividades de los yogures. Llevo 5 años y todo sigue igual. ¿Se han escuchado algunos cristianos así, hermano? Y todo sigue igual. Oro. Yo cuando el pastor dice que vamos a la oración de 5 a 6, ahí estoy orando. Cuando la primera semana de ayuno, ahí estoy ayunando. Y Dios no me responde. Seguimos en la misma. A veces criticamos a los hebreos, pero estamos en la misma condición. Otra. Tanto que sirvo, me toca de ujier, me toca hacer el aseo. Y critican, hermano, y hasta critican delante de la familia, de los inconversos. Pero es que otra vez me toca el aseo. ¿Y por qué a mí es que le tocaba a la hermana Julana de tal, al hermano Julano de tal, y otra vez a mí? Y la familia dicen, pobrecita mi mamá, pobrecita mi abuela. El esposo dice, pobrecito mi esposa. Desde que llegó a Cristo lleva 5 años diezmando, orando, ayuna y todo. Y mire, sigue en lo mismo, está enferma y ahora enfermita. Y la ponen allá a lavar. Y la ponen allá a trapear. Y la ponen a hacer el aseo. Y entonces la hermana se quejó tanto y el domingo dice, mijo, ¿vamos a culto? ¿Qué van a venir así, hermano? Hijo, nos vamos para culto. Vámonos para culto, mijo, que eso es una bendición. Con todo lo que usted ya ha dicho, no crea que ese hijo va a venir a culto. Por eso el cuidado que hay que tener, hermano. Lo que hagamos, hagámoslo para Dios. No pensemos. ¿Sabes? Usted hace el aseo muchas veces y dice, uy, allá en el mundo, en Egipto, allá, ¿sabe cuánto me pagan por el aseo de un salón de estos? 50,000. Y aquí no me pagan nada. ABC, la C, el olvido. Se les olvidó la esclavitud. Se olvidaron que eran 430 años que habían estado allí bajo el látigo, bajo muerte de bebés. Mandaron a matar a todos los hijitos, a todos los niños. Se les había olvidado eso, hermanos. Los mandaron a hacer ladrillo sin paja. A lo último ya no les daban paja. Solo se acordaron, hermanos, ¿de qué se acordaron? ¿De qué se habían acordado? De la carne, del pescado, ¿de qué más? De los pepinos, ¿de qué más?
¿Se acordaban de la comida? Solamente se acordaban de la comida. Santo es nuestro Dios. La iglesia se olvida de quién era o quiénes éramos. La iglesia se olvida del vacío que tenía antes, que lo buscábamos en una cantina, en una taberna. Se quejan por todo. Se quejan que tienen deudas. No ven resultados. La muerte espiritual, en vez de avivarse, cada día están más fríos. Se están muriendo espiritualmente. Ya no son los mismos que adoraban a Dios, que glorificaban a Dios, que levantaban las manos y que decían gloria a Cristo Jesús. Pero aquí hay un pueblo que levanta las manos y que dice: no vamos a volver a Egipto, no vamos a volver a la esclavitud, no vamos a volver al látigo. ¿Cuántas veces, hermano, los que les gustaba y nos gustó el licor, borracharse a gastar todo y comenzar a caminar, hermano, que ni siquiera podía uno caminar derecho, torcido, hermano, con esa cabeza que apenas le hacía así bomba, amanecía uno el otro día, hacer el fresquito o calmar el guayabo? Hoy en día las personas todavía se acuerdan, hermanos, de las rumbas cuando llega diciembre, llegan estas fechas. Señales de alguien que quiere volver atrás. En el capítulo 11 de Números, versículo 5, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Bueno, ya lo leímos, ¿cierto? De los pepinos, de los melones, de los puerros. No vaya a decir perros, porque eran puerros. Eso era como una hortaliza, algo así, como una cole. Esa cole es que le echan a los frijoles, algo así. Amén. Hablan de lo bueno que hacían antes. Antes hacía tal cosa, me gastaba tanta plata en el tejo, en la rana, bueno, todas esas cosas, hermano. Versículo 14:2. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y de toda la multitud, y ellos decían: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Hoy en día, ¿cómo es? Esas personas que se están quejando, ¿cuáles son? Se quejan de la iglesia, que la iglesia no colabora, que la iglesia no los visitan, que la iglesia no son sociales, que no son, que no hay amor. Se quejan del pastor, que el pastor los grita mucho, que el pastor el día domingo los tiene hasta las 12, que el pastor no quiere terminar el culto, que el pastor no los ayuda, que el pastor no los visita. Se quejan de Dios, desean morirse. Pero ¿cómo desean morirse? O sea, cuando una persona deja de orar, deja de ayunar, de venir a la iglesia, se queja, critica y todo eso, desea morirse espiritualmente. Aunque usted no lo diga, aunque no diga amén, pero desea morirse espiritualmente. El versículo 4 de Números 14:4, ¿qué dice? Y decían cada uno al otro: desígnenos capitanes y volvámonos a Egipto. ¿Eso qué quiere decir? Seguir el consejo del mundo y no de Dios. Si tiene problemas con la esposa, consígase otra. ¿Tiene problemas con el chino? Sáquelo. Si tiene que, le comienzan a contar a la gente: ay, ¿será que, oiga, yo no sé, ¿será que llevo el diezmo al inconverso? ¿Qué le va a decir a un inconverso, un impío eso? No, véngalo para acá más bien y se lo echamos allí a la cerveza, se lo echamos allí a la maquinita, mire, se lo echamos a tal cosa. Eso es lo que va a hacer un inconverso. Eso es: desígnenos capitanes, o sea, gente que los oriente, gente que los guíe, gente que los lleve, pero los lleva a la perdición, al pecado. Santo nuestro Dios. Dios no nos sacó de Egipto para mostrarnos un desierto. Nos sacó para llevarnos a la tierra de Canaán. Canaán, amén. Dios te va a llevar a la tierra de Canaán, una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde hay bendición. ¿Cuántos creemos que esa tierra hay bendición? Dios no lo ha traído acá, hermanos, para molestarlo o para herirlo.
Dios lo ha traído para corregirlo, para enseñarle, para darle instrucciones, para que luego llegue a la bendición. Y cuando llegue a la bendición, no se olvide de Dios. Filipenses 1:6, y ya estamos concluyendo. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. ¿La perfeccionará hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Él lo perfeccionará. Él comenzó en cada uno de nosotros la buena obra, hermano. Él la va a perfeccionar. Las circunstancias no cambian nuestro corazón, solamente revelan lo que hay dentro de él. En el capítulo 8:2, nos queda el último, ¿cierto? Van 4, ¿no? ¿Cuál sería el último ahí? Para saber lo que había en tu corazón es el último, el corazón. Si habías de guardar o no los mandamientos. Los mandamientos, la guía hacia la bendición. Si habías de guardar o no los mandamientos. Dios los llevó a la promesa. Dios no los iba a llevar a la tierra, a la bendición, sin que antes tuvieran dirección. Su palabra era la guía para permanecer en la bendición. Los mandamientos nos enseñan el camino correcto. Los mandamientos nos enseñan que hay protección divina. Los mandamientos nos acercan a Dios. En Deuteronomios 11:26 al 28, solamente los vamos a leer. Deuteronomios 11:26 al 28. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Qué va a poner el Señor? La bendición y la maldición. Versículo 27. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. ¿Cuántos están escuchando esta palabra? Esta es una palabra de Dios que hoy os prescribo. 28, ¿qué dice? Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy. Ahí usted va a escoger o la bendición o la maldición. ¿Cuál va a escoger usted hoy, hermanos? ¿Seguro quiere la bendición? Dios usa el desierto para formarnos, la aflicción para acercarnos a Él. Dios usa la prueba para fortalecer nuestra fe. El corazón, Dios prueba nuestro corazón para mostrarnos, para mirar más bien en nosotros quiénes somos. Dios usa sus mandamientos para guiarnos, para guiar al pueblo a la bendición. Antes de entregarnos una bendición, Dios prepara nuestro corazón para saber cómo nos conducimos con la bendición. El versículo 1 de Deuteronomios 8:1. Ahí hay otro tema espectacular. Hoy es la llave del mañana. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno. ¿Cuándo? Hoy. No es mañana, no es la otra semana, es hoy. Es hoy. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Hoy es la llave del mañana. Si usted hoy comienza una nueva vida en Jesucristo, si usted hoy comienza haciendo las cosas bien, mañana será bendecido. Pero si usted dice no, mañana, pues entonces va a esperar más tiempo. Si usted dice dentro de un año, entonces va a tener que esperar otro año. Los israelitas esperaron 40 años y no obtuvieron nada. Tuvieron que morir allá en el desierto. Es hoy. Aquí dice, hermano, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Dios quiere darnos vida para que vivamos, hermano, y para que seamos multiplicados.
y entremos y poseamos la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Cuántos quieren vida, hermanos? Vida. Viváis para que nos guarde el Señor de la muerte espiritual. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Que el diablo vino para matar, hurtar, para destruir, pero Jesucristo vino para darnos vida, para que vivamos eternamente, para siempre, hermanos, para que seamos multiplicados. Dios añadirá a nuestra familia, Dios añadirá a ese familiar que está apartado, Dios lo va a traer. Usted lo va a ver sirviendo en la obra, usted lo va a ver bien sirviendo en el ministerio. Dios añadirá, hermanos, bendiciones, finanzas. Dios va a hacer aparecer hasta dinero en Nequi. ¿Cuántos tienen Nequi? ¿Cómo le va a aparecer dinero y ni siquiera tiene Nequi? ¿Amén? Dios va a hacer aparecer dinero en David Plata. ¿Cuántos tienen David Plata? Mire, ¿cuántas veces le ha aparecido plata? 3 veces, dice. ¿Cuánto tiempo? En menos de 3 meses le ha aparecido una que dijo, le dije, ¿cuánto le apareció? Un poquito más de 200. Yo dije 300, dijo un poquito más. 400, un poquito más. 500, un poquito más. 600. Pero porque ya tiene David Plata, pero usted que no lo tiene, hermanos, ¿cuánto le va a aparecer? Es que ni siquiera hacemos nada. Hay que hacer algo cuando hoy. Hoy, no es mañana. ¿Quiere la bendición? Es hoy. Nuestra hija no trabaja, pero mire cómo viste de bien. Amén. ¿Cómo le ha ido de bien? Y no es la primera vez. En pandemia, ¿cuántas veces no le apareció? Con solamente tener ahí un David Plata. ¿Ah? Ábralo, atrévase a creerlo. Decía mi hermano, decía, yo me voy para un cajero, hermano, y miro y no miro el saldo. Yo simplemente voy y meto y coloco ahí 100,000 y ahí aparecen los 100,000 sin tener plata. ¿Cuántos tienen tarjeta? Ah, no, pues, hermanos. Santo es nuestro Dios. Herencia para que poseáis. Dice, para que poseáis la tierra. Eso es una promesa, una herencia con nombre propio. Que alguien le diga, ¿usted es Carlos Olaya? A ver, sí soy. No, pues qué bien, acá está la escritura de una casa. Por el solo tener ese nombre tan bonito, el gobierno, el Estado, le otorga una casa. Pero seguro usted es Carlos Olaya. Sí, claro, yo la estaba esperando. El pastor habló sobre esa herencia para que poseáis la tierra. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Para que poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Lo que hoy sembramos, mañana lo vamos a cosechar. ¿Qué está sembrando usted? ¿Fe? ¿Está creyendo? ¿Cree usted a esta palabra? ¿Cree usted a este mensaje? ¿Cree que usted está pasando un proceso, pero que a la postre Dios lo va a levantar, que Dios lo va a bendecir? Colóquese de pie en esta mañana y dígale, gracias, Señor. Yo creo en esta palabra. Yo creo y por eso adoro, glorifico. Una llave. Oh, bendito sea nuestro Dios. Una llave que tienen que usarse, hermanos. Usted tiene ahí el poder para abrir una cuenta. Usted tiene el poder para abrir algo tan insignificante. Un Nequi, un David Plata, hermano. Pero ni siquiera lo ha hecho. Santo es nuestro Dios. Usted quiere una moto, quiere un carro, pero ni siquiera ha hecho el curso para aprender. ¿Cómo Dios le va a proveer, hermanos? Imagínese usted una persona, hermano, con la llave en la mano, con la bendición en la mano, ahí al frente de una casa. Pero dice, ay no, ¿qué hago? ¿Qué hago con esta llave? Simplemente meterla, abrir la puerta y ahí está la bendición. Bendito sea nuestro Dios. Dios tiene una llave, hermanos, pero hoy tenemos que tomar esa decisión de abrir esa puerta. Hoy tenemos que tomar la decisión, esa decisión radical.
Bendito sea nuestro Dios. Yo no sé si alguien creen a esta palabra y dice: yo estoy pasando por un momento difícil, quizás estoy pasando por el desierto, pero tengo la llave. Tengo la llave y voy a abrir la puerta. Ahí está la bendición, hermano. Dios te va a bendecir. Si está pasando por un desierto y quiere esa bendición, venga un momentico al altar. Yo quiero orar por usted. Dios quiere hacer algo especial en su vida. Bendito sea nuestro Dios. Ahí tenemos la llave. De la misma manera, Dios nos da la oportunidad. Y esta es la oportunidad que Dios está dando. Hoy podemos perdonar, porque quizás ese es el desierto. Hay como falta de perdón allí en su corazón. Hoy podemos perdonar. Usted tiene la llave ahí, hermanos. Hoy podemos arrepentirnos. Hoy podemos venir y orar en este altar y decir: yo creo, Señor, yo estoy pasando por esa prueba, por esa aflicción, por ese desierto,